Muchísimas gracias por acompañarnos, nuestra plena y absoluta solidaridad con nuestra compañera Lorena Fernández. Nos sumamos al dolor que embarga a toda la familia con la pérdida de su abuelita, todo el equipo del programa Jaque Mate. En este momento estamos trabajando acá, nos hubiera gustado acompañar a Lorena en este momento tan difícil, pero bueno, va nuestra solidaridad y todo nuestro cariño a nuestra entrañable compañera que debe estar pasando un momento muy difícil con la pérdida de su abuelita. Quiero agradecer en este momento al maestro Enrique Richard, siempre van a disculpar al dueño de casa, al docente investigador. Está acompañado hoy de Patricia Di Cosmo. Sí. Qué gusto. Arqueóloga. Arqueóloga. Miembro, has estado con la tercera misión del Geoparque Andino de Toro Toro. Sí. Qué privilegio, qué privilegio. Vamos a conversar enseguida. Bueno, el arquitecto Gonzalo García también. Qué gusto, un placer tenerlos a todos acá. Particularmente cuando hemos tomado como bandera hablar mucho del Geoparque Andino de Toro Toro, por todas las características, por todo lo que representa, en fin, porque tenemos ahí un museo. Protegerla, cuidarla y trabajar para ver cómo se puede llegar a promocionarlo a nivel mundial, ¿no? Con toda la geodiversidad, en fin. Gracias por estar, maestro. Gracias, querida amiga, como siempre. Y bueno, gracias a vos estoy pudiendo conocer a gente tan interesante. Patricia, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, en materia de arqueología hay tanto para decir. ¿Qué es lo que primero te ha llamado la atención? Porque yo he estado revisando toda la riqueza geológica, paleontológica, espeleológica, cultural, que ha sido poco estudiada, poco explorada. Por eso es que ahora nosotros hemos asumido ese rol de difundir e informar. Sí. ¿Qué es lo que te ha convocado más la atención? Seguramente para mí, antes que todo, es una zona nueva. Sí. Digamos, yo he trabajado mucho en el altiplano, Tiwanaku. Entonces, lo que más me llama la atención es el cruce de culturas que se da en este área, en Toro Toro, porque ahí estamos justamente en el límite entre los valles, los yungas, la Amazonía, llegan los caminos del altiplano. Sí. Entonces hay una dinámica muy, muy interesante y claramente la evidencia de arte rupestre, sobre todo son pinturas cerca de los ríos o en estas formaciones geológicas impresionantes que hay en el parque. Entonces, y sobre todo su antigüedad. Me parece que algunos sitios son de las antiguas, del arcaico o precerámico, ¿no? Ese tiempo cuando todavía no habían pueblos sedentarios, sino bandas de nómadas que siguiendo o los animales o las plantas para su alimentación, o incluso, yo creo, la riqueza geológica de materia prima, de rocas que hay en Toro Toro también ha atraído a mucha gente de todo lado, porque ahí se encuentran materiales para hacer instrumentos muy preciados, muy codiciados. Imagino que también Tiwanaku va a Toro Toro para los tiwanacotas para buscar este tipo de piedras como el sílex, como el diásporo, como basaltos, piedras aptas para hacer todo tipo de instrumentos. Wow. Estoy viendo cómo se va avanzando en estas misiones. Arquitecto, obviamente lo que llama la atención en Toro Toro es el panorama geomorfológico de la región, toda la cantidad de cavernas, cómo se han ido expresando en todos lo que son los cañones, las serranías altas, bajas. Todo ha sido un proceso geológico externo lo que le ha dado esa belleza. La verdad que en esta tercera misión, los geólogos que nos están colaborando de la Universidad Federativa de Río Grande do Sul han quedado más impactados que en la segunda misión. ¿Por qué? Porque además de haber hecho todo un análisis muy exhaustivo del Cretácico en la segunda misión, ahora han entrado al Devónico y a otros momentos de la historia, y hemos podido encontrar, por ejemplo, que debajo de todo ese espacio había un glacial. Y el Cretácico era un espacio que tenía una temperatura de alrededor de 20 a 30 grados y que ha ido mermando el agua
a medida de que se inclinaba el continente hacia el polo sur, y eso nos permite tener 7 a 8 diferentes niveles de huellas de dinosaurios. Vale decir que dejaban la huella, se secaba, y bajaban, dejaban la huella, se secaba, y entonces hay una presencia espectacular. Es más, el día de hoy el doctor Rualdo Menegat, a través de un correo, me informa que hay otra figura geológica, no como piedra en sí, sino como formación geológica, que puede ser única en este momento en el mundo y sobre todo en la cordillera oriental. Entonces hay un momento que creemos y estamos cada día más convencidos de que Torotoro sigue siendo el lugar donde la historia de la tierra, de la vida y de la cultura andina, nada está olvidado, y nos tenemos que poner a trabajar fuertemente en poder descubrir todo aquello, porque todavía nos falta llegar hasta las zonas que son chaqueñas, que son la colindancia en la parte sur de Torotoro con la parte del Chaco chuquisaqueño y el Chaco tarijeño. Precisamente yo revisaba algo de lo que escribió el geólogo brasileño Rualdo Menegat. Él resaltaba que en Torotoro existen más de 8 pisos sedimentarios que albergan precisamente a una de las mayores sucesiones históricas paleontológicas de huellas de dinosaurios. Justamente tenemos la suerte de que con el paleontólogo Ramiro de Cochabamba, Céspedes, vamos a realizar el Congreso de Paleontología, el segundo Congreso Nacional de Paleontología, los primeros días de octubre en Torotoro. Y va a estar un maestro que es el doctor Suárez Riglos, que es otro de los grandes paleontólogos de este país, y entonces lo que estamos logrando es que estas personas nos puedan aportar esos conocimientos que tienen, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que hay que juntar es a todas estas personas que han trabajado arduamente e investigando y logrando, y esa es la función que tiene la Fundación en este momento, es aglutinar a todas estas personalidades en este trabajo. Bueno, maestro, la geodiversidad realmente es inmensa lo que hay en Torotoro, ¿no? Te cuento que sí, te cuento que como parte de estos nuevos relevamientos tenemos con posicionamiento global, por ejemplo, nuevos destinos turísticos, nuevas cavernas para explorar, nuevas huellas de dinosaurio, pero en estado prístino, totalmente prístino. Lo que pasa es que queremos desde la Fundación MGC empezar con otra política, es decir, primero, cómo se va a implementar la protección, cómo vamos a calcular efectivamente la capacidad de carga, etcétera, etcétera. Es decir, estos destinos que están mapeados, están... bueno, es un verbo nuevo, GPCados, GPCados correctamente, etcétera, etcétera, pero van a permanecer en secreto durante un tiempo hasta que realmente eso se lo puede implementar, pero evitando lo que ahora está pasando, por ejemplo, en Humajalanta, claro, donde la Fundación MGC ha tenido que hacer inclusive una cuña radial con unos personajes fantásticos, porque está Humajalantita, está Don Devónico, está Sinclinalito, y lo que hemos querido poner de manifiesto en estas cuñas radiales es justamente la problemática que tiene Humajalanta, porque estamos sobrepasando la capacidad de carga, y como la caverna no tiene una corriente de aire lo suficientemente rápida para el recambio, entonces está cargando del dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono con el 100% de humedad que hay en el interior se convierte en ácido carbónico que está atacando las estalactitas y las estalagmitas, y hemos podido hacer una documentación fotográfica donde se puede ver que están totalmente opacas, justamente por el ataque del ácido carbónico.
Lo otro que también queremos evitar en los nuevos destinos espeleológicos es también lo que está pasando ahora en Humajalanta, porque el tema de los graffiti, el tema de escribir... No, los turistas se llevan pedacitos de estalactitas como si fueran Jimena, souvenirs y ante la vista y presencia de la gente, ¿no? Lo que pasa es que el guía no puede controlar Claro, hay que especializar tanta a los gente. guías también, ¿no? Y Claro, entonces el guía, por ejemplo, está hablando adelante y los que están rezagados atrás son los que están haciendo, exacto, todas las fechorías. Entonces, ¿El CERNAP ha puesto atención en esto? Te cuento que sí, o sea, los guardaparques incluso le dan una charla previa, les dicen cuál es la multa, el castigo, etcétera, etcétera, pero tú sabes bien, Jimena, que no hay más sordo que el que no quiere escuchar, ¿no es cierto? Sí, o sea, los guías realmente, los guías que están en Toro Toro son fantásticos. Tenemos una gran amistad con ellos y aman Toro Toro, pero como te digo, el problema es que una vez que entraste a Humajalanta y con esa oscuridad que hay, el guía está adelante dando las explicaciones. Y no ve lo que está ocurriendo más allá. Claro. Los guías entraban con 10 turistas, creo, en algún momento, o hasta con más. Hasta 12, nosotros hemos visto hasta 12. Yo he ingresado a Humajalanta hace turistas. muchísimos años y la verdad que no entrábamos más de 5, creo, para hacer un estudio. Claro, la capacidad de carga que se ha calculado que tenemos que recalcularla es de 6. Y hay que recalcularla porque han habido parámetros que no se han tenido en cuenta, como por ejemplo la respiración. Que sí. El calor del calor, cuerpo. claro, el calor, me estaba olvidando, fundamental. El calor del cuerpo, claro. En Humajalanta no te olvides que hay más o menos una temperatura permanente de 9 a 10 grados centígrados. Y entran 12 personas con casi 40 grados centígrados porque, claro, son personas que están transpirando ahí, entonces eso también contribuye. Y la capacidad de carga en un ambiente espeleológico tiene que tomar en cuenta esos parámetros. Entonces yo creo que deben ser menos los grupos. Ese tema de las políticas públicas a mí me preocupa porque cuando estaba viendo los registros de los que tenía, por ejemplo, en Toro Toro, que se hablaban de 40 cavernas, el CERNAP llegó a registrar 20 o 22 y solamente habían permiso para ingresar a 2. Lo que pasa es que el CERNAP solamente a través del Parque Nacional Toro Toro ocupa un 14-15% de la superficie del total del municipio de Toro Toro. Del municipio hoy día Geoparque, que estamos ampliando a todo el territorio. Entonces, de un 15% estamos pasando a un 100%. Entonces, en ese 15%, que es donde ha trabajado el CERNAP, se han hecho todas estas investigaciones y las más conocidas son Humajalanta y Chiflón Caca, que es complicado el ingreso. Es bastante complicado, solamente puede ingresar gente muy joven y hasta el mismo CERNAP está haciendo alguna restricción de ingreso porque no tienen controles. Pero un elemento que quería comentarte, Jimena, y me parece importante, es el hecho que los residentes de Toro Toro, fuera de Toro Toro, o sea, los hijos de los torotoreños y demás, en la tercera misión y en la charla que hemos tenido en Cochabamba, una de las señoras nos ha ofrecido comprometerse a hablar con todos los residentes para devolver todas las piezas que han sacado de Toro Toro. Porque la gente se ha llevado huellas de dinosaurio, una piedrita con huella de dinosaurio, el otro se ha llevado una estalactita, se han llevado esto y se han llevado lo otro. Y la señora, yo creo que es uno de los logros que estamos teniendo con este concepto de involucrar a la sociedad plena en el proyecto del Geoparque, nos ha dicho, no se preocupe, yo me encargo de que nosotros vamos a devolver y lo que queremos hacer nosotros con esa devolución es generar un museo para mostrar los elementos que fueron sacados y devueltos a su lugar de origen. Qué buen apunte que haces, porque obviamente hay muchas instituciones que están involucradas en esto, investigadores como Enrique, pero el pueblo, la gente es la que tiene que identificarse todavía con más fuerza con esto. Patricia, vos que sos arqueóloga, el tema del agua. ¿No te llamó la atención cómo circula el agua, las fracturas de roca donde hay humedad que generaron esos nichos de vida y que obviamente fueron muy bien entendidos por los ancestros de la cultura andina? Claro, también en la simbología, digamos, de la iconografía
sea del arte rupestre, sea de vasijas, de cerámicas. Yo creo que el culto al agua es uno de los principales. Sí. Tenemos, por ejemplo, mucha representación de serpientes. Sí. Y esto es el mismo movimiento del agua, ¿no? Que además entra en la tierra, así como hay como un mimetismo ahí. Entonces, y seguramente el recurso más valioso para las poblaciones, también porque en todo el valle del municipio de Toro Toro vemos que donde hay más suelos también para agricultura, entonces para el sustento es cerca del río Caine, que es el grande río, donde se encuentra toda una serie de sitios sobre colinas, con terrazas, con casas rectangulares, con silos para guardar la cosecha, con terrazas agrícolas, con caminos que van, o sea, cerca del agua es donde se desarrolla toda la vida cotidiana, digamos, donde se desarrollan también los intercambios con los guaraní, pueblos guaraní que vienen de tierras bajas. El agua es también la vía, ¿no? del intercambio, mientras en la parte más alta estamos más ligados a los animales, a la cría de animales, pero a las fuentes de los cerros, entonces todo lo que son los lugares sagrados también. Y la cosa impresionante, por ejemplo, es que se mantiene, ahí la gente conoce, nos han contado de las ceremonias que todavía hacen. Y ahí donde encontramos arte rupestre con representación de animales, la gente sigue haciendo ritos para la fertilidad, el bienestar de los animales. ¡Qué belleza! Entonces, es fantástico realmente Toro Toro. Sí, es una maravilla. Bueno, para la gente que en algún momento quiera ir, el agua siempre a mí me llamó mucho la atención, cómo está por todas las fracturas de las rocas, los jardines rupestres, y cómo se dio ese proceso de domesticación de las rocas. Correcto, en realidad es lo que nuestro amigo Roaldo Menegat llama la inteligencia andina, que han sabido aprovechar las fallas geológicas justamente porque por ahí es donde discurre el agua. Y esas fallas geológicas, al tiempo que te brindan el agua, también te brindan materiales para construir. Entonces, muchas de las construcciones de piedra justamente es el aporte, ¿no es cierto?, que tiene el propio Toro Toro, pero que se lo ve en la arquitectura, se lo ve justamente en la parte rural, en la forma en que hacen los corrales, es algo realmente fascinante. La cultura andina en Toro Toro es uno de los atractivos sin duda turísticos que tenemos todavía que hacer la puesta en valor. Y no solo, como dijo el arquitecto García, en ese menos del 15% que representaba el Parque Nacional, porque todo el geoparque tiene un potencial tremendo. En esta tercera misión hemos salido del parque a propósito y hemos encontrado, por ejemplo, fuera del parque, con la continuación de la formación Santa Lucía, hemos encontrado nuevas tortugas fósiles que también las tenemos documentadas y que en estos momentos el cementerio de tortugas ya no tiene para mostrar, que también es parte de la política que tiene la Fundación MGC. Ahora nuestro amigo Gabriel Fernández está haciendo moldes de las tortugas para ponerlas en el lugar donde estaban y por vaya a saber qué causas ya no están ahora, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender de que este tipo de atractivo no es algo puntual que está solo ahí. Por eso hemos descubierto que hay otros lugares también con huellas de dinosaurio, con formaciones paleontológicas, estromatolitos por todos lados, que están fuera del Parque Nacional, pero dentro del geoparque. Es decir, esto yo creo que tiene un potencial a futuro enorme. Ya no va a ser cuestión de que el turista especializado que llegue diga en 3 días veo todo. No, ahora va a tener que quedarse un mes
si quiere verlo todo. Pero cuando es turista especializado, sí lo asumiría. Así Además es. que sí Ahí estamos pagaría, apostando. sí Correcto. pagaría lo que merece un municipio en temas de turismo. Correcto. Porque el turista que está de paso, yo creo que deja muy poca plata, no respeta y tampoco va a buscar un guía especializado en esto. Así es. El Geoparque Andino busca el sello de la UNESCO. Estamos trabajando en ello. Desde el 2014 se están efectuando acciones. La primera misión salió el 2015, la segunda, ahora estamos con la tercera. ¿Cómo está él? Bueno, está mejor de lo que esperábamos, Jimena. Te voy a dar dos primicias, más o menos, porque recién ayer se ha consolidado. El día 27 de septiembre, el Viceministerio de Turismo va a presentar a Toro Toro ante la Biosphere, que es una empresa que califica a los lugares que son destinos turísticos sostenibles, va a presentar a Toro Toro como destino turístico sostenible. O sea, estamos empezando. Ahora, eso no quiere decir que nos han aceptado. Eso quiere decir que nos hemos inscrito para ser destino de turismo sostenible y tenemos que trabajar en verificación de los indicadores que ya fueron desarrollados el año pasado y parte de este año por el consultor italiano Giuseppe Nerilli, que también vamos a pedirle que venga y te visite para que te cuente. Sí. Pero ese mismo día también el viceministro Ricardo Cox ha decidido de que vamos a presentar el proyecto de Toro Toro Geoparque Andino. O sea que ya estamos mejor de lo que esperábamos. Mejor de lo que esperábamos, ¿no? Patricia, finalmente, vos que has estado ahí, que has visto, esto no es solo un tema de turismo, no es solo ahí. ¿Te imaginas la contribución para la ciencia? Seguramente, es un laboratorio abierto y seguramente muchas universidades, sea bolivianas que del mundo entero, pueden estar interesadas en desarrollar algún tipo de investigación y sobre todo para los jóvenes y las jóvenes del lugar que tienen un entusiasmo realmente increíble de aprender. Y la formación entonces de los jóvenes del municipio para que se queden y para que ellos mismos que aman tanto su tierra puedan también volverse científicos, investigadores, porque conocen todos los rincones del parque, entonces del parque, del municipio, de todo. Pero sí, seguramente a nivel de estudio, de investigación, sí. Eso da para generaciones y generaciones. ¿Qué tal, maestro? Muchísimas gracias. Realmente es una maravilla conversar de este tema. Es una cosa fantástica. Yo quiero complementar un poquito lo que ha dicho Patricia. Te cuento que a diferencia de otras investigaciones que se han hecho en Toro Toro, estas misiones científicas son participativas. Y una cosa que han estado mostrando en la foto es justamente eso, o sea, los guías, los estudiantes del Instituto Técnico Superior Charcas, guardaparques, decían, a ver, nos interesa arqueología, entonces se iban con Patricia. Nos interesa biología, se venían conmigo. Queremos aprender más de geología, con Roaldo Menegat. O sea, ha sido una experiencia muy interesante porque, como dice Patricia, realmente se ha estimulado la investigación. Exacto. Y el torotorense tiene la camiseta puesta de Toro Toro, ama Toro Toro. Entonces es muy lindo trabajar realmente en Toro Toro. Muy y bueno, lindo. Con este programa, con todo el espacio que se le da a todo lo que es la misión científica de la Fundación MGC en el Geoparque Andino Toro Toro, lo que queremos y lo que pretendemos, y lo voy a decir con humildad, es que los bolivianos nos pongamos la camiseta de Toro Toro. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Muchas gracias, querida amiga. Muchas gracias, Jimena, y queda pendiente la visita de Giuseppe Nerilli para que te hable sobre el tema del turismo sostenible, que me parece que es fundamental para hacer de nuestro país un destino, no de paso, sino un destino de turistas, investigadores y que conozcan nuestra cultura. Está por demás decirle que estamos aquí comprometidos absolutamente en ello. Sabemos. Muchas gracias. Me voy a la pausa, enseguida jazz de primer nivel aquí en el programa para cerrar esta semana en viernes, y también tendremos un reportaje de Séptimo Sentido que tiene que ver con seguridad ciudadana, a propósito en la Plaza Bolivia. Así que aguárdenos, tenemos más para cerrar esta noche.
En instantes vuelve la programación de TVU.